El príncipe y el mendigo, de Mark Twain, con voz por Laura Malfoy. Capítulo 11. En el ayuntamiento. La falúa real, seguida de su espléndida flotilla, se encaminó majestuosamente por el Támesis abajo entre la maraña de botes iluminados. El aire estaba cargado de música, y las orillas del río tremolando por la alegría de las llamaradas. La lejana ciudad se tendía en el suave resplandor luminoso de sus incontables hogueras invisibles. Por encima de ella se elevaban al cielo muchas esbeltas espirales, incrustadas de luces centelleantes, que en su lejanía parecían enjolladas lanzas arrojadas a lo alto. A medida que navegaba la flotilla, era saludada desde las márgenes con un continuo clamor de vivas e incesantes centellas y truenos de la artillería. Para Tom Canty, medio enterrado en sus almohadones de seda, estos sonidos y este espectáculo eran una maravilla inefablemente sublime y asombrosa. Para sus amiguitas que iban a su lado, la princesa Isabel y Lady Juana Grey no eran nada. Llegada a Dowgate, la flotilla subió por el límpido Walbrook, cuyo cauce lleva ahora 2 siglos oculto a la vista bajo terrenos edificados, hacia Bucklersbury, dejando atrás casas y pasando bajo puentes llenos de juerguistas y brillantemente iluminados. Por fin vino a detenerse en una dársena, donde está ahora Barsh Yard, en el centro de la antigua ciudad de Londres. Tom desembarcó, y él y su vistoso cortejo cruzaron Cheapside e hicieron un corto paseo entre la judería vieja y la calle Basinghall hasta el ayuntamiento. Tom y sus damitas fueron recibidos con el debido ceremonial por el alcalde y los principales de la ciudad, con sus cadenas de oro y sus trajes de gala escarlata, y fueron conducidos bajo un rico dosel ceremonial situado en lo alto del gran salón, precedidos por heraldos haciendo la proclama y por la maza y la espada de la ciudad. Los lores y las damas que habían de asistir a Tom y a sus 2 pequeñas amigas tomaron su lugar detrás de sus sillas correspondientes. En una mesa más baja tomaron asiento los grandes de la corte, con otros huéspedes de noble condición y los magnates de la ciudad. Los comunes ocuparon sus lugares en multitud de mesas en el piso principal del salón. Desde su aventajado lugar, los gigantes Gog y Magog, antiguos guardianes de la ciudad, contemplaban el espectáculo con ojos familiarizados con él desde tiempos inmemoriales. Se oyó un toque de clarín y una proclama, y un despensero gordo apareció por la pared izquierda, seguido de sus ayudantes, que llevaban con impresionante solemnidad un regio solomillo de buey, humeante y dispuesto a ser trinchado. Después de las oraciones, Tom, ya instruido, se levantó, y con él todos los allí presentes, y bebió de una portentosa copa con la princesa Isabel, la pasó luego a Lady Juana Grey, y después circuló por toda la asamblea. Así comenzó el banquete. A medianoche el festín estaba en su apogeo. Luego vino uno de esos pintorescos espectáculos, tan admirados en aquellos antiguos tiempos. Aún existe una descripción de él en el singular estilo de un cronista que lo presenció. Habiéndoseles hecho espacio, pronto entraron un barón y un conde, ataviados a la turca con largos mantos salpicados de oro, sombrerón de terciopelo carmesí, con grandes vueltas de oro. Ceñían 2 espadas, llamadas cimitarras, pendientes de grandes talíes de oro. Venían después todavía otro varón y otro conde con largos ropajes de raso amarillo con rayas de vaso blanco al través, y en cada lista blanca traían otra de raso carmesí a la usanza rusa, con sombreros de piel blanca con manchas negras. Cada uno de ellos llevaba un hacha pequeña en la mano y botas con pikes o puntas de casi un pie de largo, vueltas hacia arriba. Y después de ellos venía un caballero, luego Lord Gran Almirante, y con él 5 nobles con jubones de terciopelo carmesí, escotados por detrás y por delante hasta el esternón, sujetos por un puño con cadenas de plata, y sobre esto capas cortas de raso carmesí y en las cabezas sombreros a la manera de los danzantes con pluma de faisán. Estos iban vestidos a la usanza prusiana. Los hacheros, que eran cerca de un centenar, iban de raso carmesí y verde, como moros, con sus caras negras. Venía después un Montgomery, y luego los ministriles, disfrazados, bailaron, y lores y damas bailaron también tan desafinadamente que era un placer contemplarlos. Y mientras Tom, en su elevado asiento, observaba esta desatinada danza, absorto en su admiración de la deslumbradora mezcla de colores caleidoscópicos que ofrecía el arremolinado torbellino de vistosas figuras,
el andrajoso pero verdadero príncipe de Gales proclamaba sus derechos y sus agravios, denunciando al impostor y clamando entrada a las puertas del ayuntamiento. La muchedumbre gozaba extraordinariamente con el episodio y se abalanzaba desnucándose para ver al pequeño alborotador. Pronto empezaron a burlarse y a mofarse de él con el propósito de incitarlo a más y mayor divertida furia. Lágrimas de tristeza le saltaron a los ojos, pero se contuvo y retó a la turba regiamente. Siguieron otras burlas. Nuevas mofas lo punzaron y exclamó: «Os vuelvo a decir, hato de perruchos indecentes, que soy el príncipe de Gales, y tan abandonado y solo como estoy, sin nadie que me diga una palabra a mi favor o me ayude en mi necesidad, aún así no me despojaréis de mi derecho, que he de mantener. Aunque seas príncipe o no, lo mismo da. Eres un chico gallardo y no te faltan amigos. Aquí estoy yo a tu lado para probarlo. Y te digo que peor amigo podrías tener que Miles Hendon, sin cansar tus piernas en la búsqueda. Descansa tu lengua, hijo mío. Yo hablo el lenguaje de estas ratas de coladera como mi lengua nativa». El que hablaba era una especie de don César de Bazán por su traje, su aspecto y su porte. Era alto, delgado y musculoso. Su jubón y sus calzas eran de rico género, pero marchitos y raídos, y su adorno de encaje estaba tristemente deslucido. Su lechuguilla estaba ajada y estropeada. La pluma de su sombrero alicaído estaba rota y tenía aspecto sucio y poco respetable. Al costado llevaba un largo estoque en una oxidada vaina de hierro. Su actitud fanfarrona lo delataba de inmediato como un espadachín de campaña. Las palabras de esta fantástica figura fueron recibidas con una explosión de júbilo y risas. Algunos gritaron: «¡Es otro príncipe disfrazado! Cuidado con lo que hablas, amigo. Parece que es peligroso». «En verdad lo parece. Mira sus ojos. Separa de él al chico. Al abrevadero de los caballos con él». Instantáneamente, a impulsos de esta feliz idea, una mano cayó sobre el príncipe. Tan instantáneamente, la larga espada del desconocido estaba fuera y el mediador cayó al suelo gracias a un sonoro golpe. Al momento gritaron docenas de voces: «¡Mata al perro! ¡Mátalo! ¡Mátalo!». Y la turba se cerró sobre el guerrero, que arrimó la espalda contra una pared y empezó a golpear a ciegas con su larga arma como un loco. Sus víctimas caían acá y allá, pero la chusma pasaba sobre los derribados y se abalanzaba con indeclinable furia contra el campeón. Los momentos de éste parecían contados, su desgracia cierta, cuando, de pronto, sonó una trompeta. Una voz gritó: «¡Paso al mensajero del rey!», y una tropa de jinetes llegó cargando sobre la multitud, que se apartó del peligro tan rápidamente como se lo permitieron las piernas. El valiente desconocido cargó al príncipe en sus brazos y pronto estuvo alejado del peligro y de la multitud. Volvamos al interior del ayuntamiento. De pronto, por encima de la alegre algazara de la fiesta, se dejó oír el repique de un clarín. Al instante se hizo el silencio. Luego se alzó una sola voz, la del mensajero del palacio, el cual empezó a correr una proclama, toda la multitud en pie, atenta. Las últimas palabras solemnemente pronunciadas fueron: «El rey ha muerto». Todos en la gran reunión doblaron la cabeza sobre el pecho de consumo. Permanecieron así unos momentos, en profundo silencio. Luego cayeron a la vez de rodillas, tendieron sus manos hacia Tom y resonó un poderoso grito que permaneció sin vibrar en el edificio. «¡Viva el rey!». Los asombrados ojos del pobre Tom vagaron sobre este pasmoso espectáculo y finalmente se posaron un momento como en sueños sobre las arrodilladas princesas que tenía a su lado y luego sobre el conde de Hertford. Una resolución súbita se mostró en su rostro. Dijo, en voz baja al oído de Hertford: «Respóndeme en verdad, por tu fe y por tu honor. Si yo aquí diera una orden, la cual nadie sino un rey tuviera el privilegio y la prerrogativa de dar, ¿sería obedecido tal mandato y ninguno habría que pudiera decirme que no?». «Ninguno, mi señor, en todos estos dominios. En tu persona reside la majestad de Inglaterra. Tú eres el rey y tu palabra es ley». Tom respondió en voz alta y gravemente con gran animación: «Entonces, sea la ley del rey de misericordia desde este día, y nunca más sea ley de sangre. Levantaos y marchad. A la torre, decid que el rey decreta que el duque de Norfolk no debe morir». Estas palabras fueron alcanzadas y corrieron diligentemente de boca en boca a lo largo y ancho del salón, y cuando Hertford se apresuraba a salir resonó otro prodigioso grito:
El reinado de la sangre ha terminado. ¡Viva Eduardo, rey de Inglaterra! El príncipe y el mendigo, de Mark Twain, con voz por Laura Malfoy. Capítulo 12. El príncipe y su salvador. Tan pronto Miles Hendon y el príncipe niño se vieron lejos de la turba, se encaminaron hacia el río por callejuelas y veredas angostas. No hallaron obstáculo en su camino hasta que llegaron cerca del puente de Londres, pero entonces se toparon de nuevo con la muchedumbre, sin haber soltado aún Hendon la muñeca del príncipe, es decir, del rey. Ya había trascendido la terrible noticia, que Eduardo supo a un tiempo por miles de voces. El rey ha muerto. Esta nueva estremeció el corazón del pobre niño abandonado y le hizo temblar de pies a cabeza. Comprendiendo la enormidad de su pérdida, se sintió invadido por un amargo dolor, porque el inflexible tirano que tanto terror ocasionaba a los demás había sido siempre dulce con él. Asomaron las lágrimas a sus ojos y le borraron la visión de todos los objetos. Por un instante se sintió la más infeliz, abandonada y desamparada de las criaturas de Dios. Después otro grito estremeció la noche en muchas millas a la redonda. ¡Viva el rey Eduardo VI! Y esto hizo centellear los ojos del niño y le estremeció de orgullo hasta las yemas de los dedos. «Ah», pensó, «qué grande y extraño parece. Soy rey». Nuestros dos amigos se abrieron lentamente camino por entre la muchedumbre que llenaba el puente. Esta construcción, que tenía más de 600 años de vida sin haber dejado de ser un lugar bullicioso y muy poblado, era curiosísima, porque una hilera completa de tiendas y almacenes, con habitaciones para familias encima, se extendía a ambos lados y de una a otra orilla del río. El puente era en sí mismo una especie de ciudad que tenía sus posadas, cervecerías, panaderías, mercados, industrias manufactureras y hasta su iglesia. Miraba a los dos vecinos que ponían en comunicación, Londres y Southwark, considerándolos buenos como suburbios, pero por lo demás sin particular importancia. Era una comunidad cerrada, por decirlo así, una ciudad estrecha con una sola calle de 1/5 de milla de largo, y su población no era sino la población de una aldea. Todo el mundo en ella conocía íntimamente a sus vecinos, como había tenido antes conocimiento de sus padres y de sus madres, y conocía además todos sus pequeños asuntos familiares. Contaba con una aristocracia, por supuesto, con sus distinguidas y viejas familias de carniceros, de panaderos y otros por el estilo, que venían ocupando las mismas tiendas desde hacía 500 o 600 años, y sabían la gran historia del puente desde el principio al fin, con todas sus misteriosas leyendas. Eran familias que hablaban siempre en lenguaje del puente, tenían ideas propias del puente, mentían a boca llena y sin titubear, de una manera emanada de su vida en el puente. Era aquella una clase de población que habían de ser por fuerza mezquina, ignorante y engreída. Los niños nacían en el puente, eran educados en él llegaban a viejos y finalmente en él morían sin haber puesto los pies en otra parte del mundo que no fuera el puente de Londres. Aquella gente tenía que pensar, por razón natural, que la copiosa e interminable procesión que circulaba por su calle noche y día, con su confusa algarabía de voces y gritos, sus relinchos, sus balidos y su ahogado patear, era la casa más extraordinaria del mundo, y ellos mismos, en cierto modo, los propietarios de todo aquello. Y tales eran, en efecto, o por lo menos como tales podían considerarse desde sus ventanas, y así lo hacían mediante su alquiler, cada vez que un rey o un héroe que volvía daba ocasión a algunos festejos, porque no había sitio como aquel para poder contemplar sin interrupción las columnas en marcha. Los hombres nacidos y educados en el puente encontraban la vida de un tedio insoportable en cualquier otro sitio. La historia nos dice de uno de estos hombres que abandonó el puente a los 61 años y se retiró al campo, pero no fue más que para ponerse nervioso y dar vueltas en la cama. No podía conciliar el sueño, pues la profunda calma rústica era penosa, horrible y opresiva. Cuando por fin se hartó de ella, volvió corriendo a su antiguo halar, hecho un espectro, demacrado y huraño, y se dio sosegadamente al descanso y a los sueños agradables bajo la adormecedora música de las agitadas aguas, y el estrépito y el bullicio y la algaraza del puente de Londres. En el tiempo al cual nos referimos, el puente suministraba a sus hijos lecciones de cosas en la historia inglesa, a saber, unas lívidas y medio corrompidas cabezas de hombres famosos,
clavadas en picas de hierro en el centro del antepecho del puente, mas dejémonos de digresiones. La guarida de Hendon estaba en la pequeña posada del puente. Al acercarse el caballero a la entrada de su amiguito, dijo una voz bronca: «Ah, ¿has aparecido ya? No volverás a escaparte, yo te lo aseguro. Como el machacarte los huesos hasta hacértelos papilla puede enseñarte algo, no nos harás esperar otra vez». Al decir esto, John Canty alargó la mano para agarrar al muchacho, mas Miles Hendon se opuso, diciendo: «No tan aprisa, amigo. Eres, a fe mía, demasiado brusco. ¿Qué tienes que ver con este muchacho? Por si tu negocio es entrometerte en los ajenos, he de decirte que es mi hijo». «Eso es mentira», exclamó furioso el reyecito. «Bien dices, y te creo, hijo mío, tanto si tienes la cabeza sana como si estás loco. Pero sea o no tu padre este rufián despreciable, da lo mismo. No ha de tenerte para pegarte y abusar como amenazado, si prefieres permanecer conmigo». «Sí, sí, no lo conozco. Lo aborrezco y moriré antes de irme con él». «Entonces está decidido. No hay más que decir». «Eso ya lo veremos», exclamó John Canty tratando de pasar por el lado de Hendon para agarrar al niño. «Por fuerza. Si te atreves a tocarlo, piltrafa con vida, te ensarto como a un pato», dijo Hendon cerrándole el paso y llevando la mano al puño de la espada. A esto retrocedió Canty y Hendon siguió. «Te prevengo que he tomado bajo mi protección a este muchacho cuando una chusma de tu calaña quería maltratarlo y acaso lo habría matado. ¿Imaginas que lo voy a entregar ahora a un destino peor? Porque tanto si eres su padre como si no, y a fe mía creo que mientes, una muerte con decoro y rápida sería mucho mejor para él que la vida en unas manos tan rudas como las tuyas. Sigue pues tu camino, y largo, porque no me gusta decir palabras de balde, ya que no me es natural ser paciente con exceso». John Canty se apartó murmurando amenazas y maldiciones y desapareció de la vista tragado por la multitud. Hendon subió 3 tramos de escalera hasta su cuarto en compañía del niño, después de ordenar que le sirvieran de comer. Era una pobre pieza, con una destartalada cama y algunos muebles viejos, y alumbrada vagamente por 2 moribundas velas. El rey niño se arrastró hasta la cama y se tendió en ella, casi exhausto de hambre y de fatiga. Había estado en pie gran parte del día y de la noche. Entonces eran las 2 o 3 de la mañana y no había comido nada. Soñoliento, balbuceó: «Ruégate que me llames cuando esté puesta la mesa», y cayó inmediatamente en profundo sueño. Vagó una sonrisa por los ojos de Hendon, que dijo para sí: «Por Dios que este arrapiezo se le mete a uno en casa y le usurpa la cama con gracia y soltura tan naturales como si fuera el dueño, sin pedir permiso ni ofrecer excusas ni nada que se le parezca. En sus arrebatos de locura se ha llamado príncipe de Gales, y lo cierto es que sostiene bravamente su carácter. Pobre ratoncillo sin amigos. Sin duda su mente se ha desequilibrado por los malos tratos. Bien, pues yo seré su amigo. Yo lo he salvado, y algo en él me atrae con harta fuerza. Siento ya cariño por este rapaz que sabe hablar tan bien. Con qué marcial actitud ha hecho frente a la sórdida ralea y le ha dirigido su reto. Y qué cara tan linda, tan dulce y tan gentil tiene ahora que el sueño ha conjurado sus desazones y sus pesares. Yo le enseñaré, curando su enfermedad. Sí, seré su hermano mayor y cuidaré de él y por él velaré. Y los que quieran mancillarle o maltratarle, ya pueden encargar la mortaja porque la habrán menester, aunque por ello me quemen vivo». Inclinóse sobre el muchacho y tras contemplarlo con bondadoso y compasivo interés le dio unos tiernos golpecitos en la mejilla y le alisó los enmarañados rizos con la enorme y atezada mano. Un escalofrío recorrió el cuerpo del niño y Hendon dijo entre dientes: «Ha sido una tontería dejarlo descansar ahí sin taparlo y que su cuerpo vaya a padecer de dolores reumáticos. ¿Qué haré ahora? Si lo levanto y lo meto dentro de la cama se despertará y tiene mucha necesidad de reposo». Miró en torno en busca de algo con que cubrirlo, pero, no hallando nada, se quitó el jubón y envolvió en él al muchacho diciendo: «Como estoy acostumbrado a los arañazos del viento y al poco abrigo, no me importará el frío». Y se puso a dar paseos por el aposento para mantener en circulación la sangre, monologando como siempre. Su trastornada mente le persuade de que es el príncipe de Gales. ¿Será cosa rara tener con nosotros a un príncipe de Gales ahora que el que era el príncipe ya no es príncipe sino rey? Porque su pobre espíritu tiene un tema solo, y no comprenderá que ahora debe dejar de ser príncipe y llamarse rey. Si mi padre vive aún después de estos 7 años en que no he sabido nada de mi casa en mi calabozo en tierra extraña, acogerá bien al pobre niño y por mi amor le concederá generoso albergue.
Lo mismo hará mi buen hermano mayor, Arturo, mi otro hermano Hugo, pero le romperé la crisma si se interpone el muy zorro y desalmado. Sí, hacia allá nos iremos y sin tampoco perder un momento. Entró un criado con llameante comida, que dejó sobre la mesita de pino, arrimó las sillas y partió, dejando que unos huéspedes tan modestos se sirvieran a sí mismos. Cerróse la puerta tras él, y el ruido del portazo despertó al niño, que de un salto se sentó en la cama y lanzó una alegre mirada en torno. Luego a su rostro asomó una expresión ofendida y sus labios musitaron con un profundo suspiro. ¡Ay! Mísero de mí. No era más que un sueño. Luego reparó en el jubón de Miles Hendon, miró al dueño de la prenda, comprendió el sacrificio que había hecho por él y le dijo gentilmente: «Eres bueno conmigo. Sí, muy bueno. Toma esto y póntelo. Ya no lo necesitaré más». Levantóse luego y se acercó al aguamanil del rincón, donde se quedó esperando. Hendon le dijo con alegre acento: «Ahora vamos a tomar una reconfortante sopa y un buen bocado, porque todo es sabroso y está a punto. Entre eso y el sueño que has echado, volverás a ser otra vez un hombrecito. Ya verás». El niño no contestó, sino que lanzó una mirada llena de grave sorpresa y con cierto aire de impaciencia al imponente caballero de la espada. Hendon se quedó perplejo y dijo: «¿Qué pasa?» «Buen señor, quisiera lavarme». «Ah, ¿nada más eso? No pidas permiso a Miles Hendon para nada de lo que desees. Puedes servirte a tus anchas de cuanto le pertenece con entera libertad». El niño siguió quieto. Es más, una o dos veces dio con el pie unos golpecitos de impaciencia. Hendon se sintió del todo perplejo y por fin dijo: «Pero, ¿a qué esperas? Te ruego que eches el agua y no gastes tantas palabras». Hendon, reprimiendo una carcajada y diciéndose: «Por todos los diablos, esto es admirable», avanzó con viveza y cumplió la orden del pequeño insolente. Luego se apartó con una especie de estupefacción hasta que lo despertó de ella una orden. «¡Pronto, la toalla!». Cogió la toalla bajo las mismas narices del niño y se la entregó sin más. Después procedió a reconfortarse con un lavatorio y mientras lo hacía, su hijo adoptivo se sentó a la mesa y se preparó para comer. Vivamente acabó Hendon con sus abluciones, cogió la otra silla y se disponía a sentarse también cuando el niño le dijo indignado: «¡Vive Dios! ¿Vas a sentarte en presencia del rey?». Este golpe sacudió a Hendon de arriba abajo. Dijo en su interior: «La locura de este pobre niño está a la altura de los tiempos. Ha cambiado con el gran cambio que ha sobrevenido en el reino y ahora se imagina ser el rey. Bueno, le seguiremos el humor, ya que no hay otro camino. No vaya a ser que me mande a la torre». Y satisfecho de esta broma, apartó la silla de la mesa, se situó detrás del rey y se dispuso a servirle de la manera más cortesana de que era capaz. Mientras el rey comía, se ablandó un poco el rigor de su real dignidad y con creciente satisfacción experimentó el deseo de hablar y dijo: «Creo que te llamas Miles Hendon, si no he oído mal». «Sí, señor», replicó Miles, que se dijo enseguida: «Para seguir la vena de este pobre niño loco, debo llamarle señor y majestad. No debo hacer las cosas a medias, ni detenerme ante nada respecto al papel que represento, pues de lo contrario lo representaré mal y no serviré bien a esta caritativa y buena causa». El rey se entonó con un segundo vaso de vino y dijo: «Quisiera conocerte. Cuéntame tu historia. Tu conducta es generosa y noble. ¿Has nacido noble?». «Pertenecemos a la cola de la nobleza, señor. Mi padre es baronet, uno de los pequeños lores por servicios caballerescos. Se llama Sir Ricardo Hendon, de Hendon Hall, junto a Monksholm, en Kent». «Se me había ido el nombre de la memoria. Sigue, cuéntame tu historia. No es muy larga, señor, pero acaso a falta de cosa mejor pueda divertir a vuestra majestad. Mi padre, Sir Ricardo, es muy rico y de natural en extremo generoso. Murió mi madre siendo yo niño. Tengo 2 hermanos, Arturo, el mayor, cuya alma es como la de su padre, y Hugo, menor que yo, que es un espíritu mezquino, codicioso, traidor, vicioso, artero, un reptil». Así fue desde su cuna. Así era 10 años cuando lo vi por última vez, un bribón de 19 años. Entonces yo tenía 20 y Arturo 22. No queda nadie más de mi familia salvo Lady Edith, mi prima, que entonces tenía 16 años. Era hermosa, gentil y buena. Es hija de un conde, la última de su familia y heredera de una gran fortuna y de título caducado. Mi padre era su tutor. Yo la amaba y ella me amaba a mí, pero contrajo nupcias con Arturo desde la cuna, y Sir Ricardo no quiso consentir que se rompiera el contrato.
Arturo quería otra doncella y nos dijo que tuviéramos ánimo y no perdiéramos la esperanza de que el tiempo y la suerte de consumo traerían algún día un feliz suceso a nuestra causa. Hugo codiciaba la hacienda de Lady Edith, aunque fingía amarla, pero siempre fue su hábito decir una cosa y pensar otra. Mas todas sus artes se perdieron con la doncella. Hugo pudo engañar a mi padre, pero a nadie más. Mi padre le quería más que a los otros y confiaba en él y en él creía, porque era el hijo menor y los demás lo odiaban. Cualidad esta que siempre ha sido parte a granjear el amor de un padre. Hugo tenía un hablar suave y persuasivo y un admirable don para la mentira, y estas son prendas que ayudan mucho a despertar un afecto ciego. Yo estaba furioso. Podría ir más allá y decir que furiosísimo, aunque era una furia demasiado inocente, puesto que a nadie dañaba sino a mí, ni trajo vergüenza a nadie ni pérdida alguna, ni llevaba en sí ningún germen de crimen ni de bajeza, ni de nada que no correspondiera a mi noble condición. Sin embargo, mi hermano Hugo supo sacar partido de esta furia mía, al ver que la salud de nuestro hermano Arturo distaba mucho de ser buena, porque esperaba que su muerte podría beneficiarle si yo me quitara de en medio, por lo cual... Pero este sería un cuento muy largo y no vale la pena de referirlo a vuestra majestad. En pocas palabras, diré que mi hermano logró arteramente acrecentar mis defectos hasta convertirlos en crímenes, y terminó su rastrera obra hallando en mi aposento una escala de seda llevada por él mismo, y convenciendo a mi padre con ella, y con la declaración de criados sobornados y de otros bellacos, de que yo me propondría robar a Edith y tomarla por mujer con evidente reto a su voluntad. Dijo mi padre que 3 años de destierro de mi casa y de Inglaterra podrían hacer de mí un soldado y un hombre, y enseñarme un algo de prudencia. Hice largas pruebas en las guerras de continentes, en que supe en demasía lo que eran golpes, duras privaciones y aventuras, pero en la última batalla me tomaron prisionero, y en los 7 años que han transcurrido desde entonces me he visto encerrado en un calabozo en tierra extraña. A fuerza de ingenio y de valor, conseguí por fin verme libre y huí hacia aquí enseguida, y ahora acabo de llegar y me encuentro pobre de dineros y de ropa, y más pobre todavía en conocimientos de lo que en estos 7 tristísimos años ha acontecido en Hendon Hall y a su gente. Y con esto mi pobre historia queda referida a vuestra majestad. Te han agraviado vergonzosamente, exclamó el reyecito con centelleantes ojos. Pero ya te vengaré. Por la cruz te lo juro. El rey lo ha dicho. Dios mío, brava imaginación tiene. A fe mía que no es un espíritu vulgar, pues si lo fuera, loco o cuerdo, no podría tejer un cuadro tan verosímil y deslumbrante y tan falto de realidad. Pobre cabecita enferma, no te faltará un amigo y un amparo mientras yo me cuente entre los vivos. No te separaré nunca de mi lado. Serás mi favorito y mi camarada, y se curará. Sí, volverá a haberse curado. Y entonces ganará un nombre y yo podré decir con orgullo, sí, es mío. Yo lo recogí cuando era un pobre rapaz sin hogar, pero vi lo que llevaba dentro y dije que algún día se oiría hablar de su nombre. Mírenlo, obsérvenlo. ¿Tenía yo razón? El rey habló con aire y tono pensativos. Me has salvado de la injuria y de la vergüenza. ¿Acaso has salvado también mi vida y con ello mi corona? Semejante servicio pide rica recompensa. Dime tus deseos, y si están dentro del alcance de mi poder real, los verás satisfechos. Esta fantástica declaración sacó a Hendon de sus meditaciones. Se disponía a dar las gracias al rey y dejar a un lado el asunto, diciendo que no había hecho sino cumplir con su deber y que no deseaba recompensa alguna, cuando, acudiendo una idea más sensata a su mente, le pidió la venia de callarse unos instantes y meditar en la graciosa oferta, lo cual el rey aprobó gravemente, diciendo que era mejor no precipitarse en asunto de tanta importancia. Miles reflexionó unos momentos y se dijo, sí, eso es. Por cualquier otro medio sería imposible conseguirlo, y en verdad mi experiencia de estas horas pasadas me ha enseñado que sería harto trabajoso e inconveniente proseguir como hasta ahora. Sí, lo propondré. Ha sido una feliz casualidad que no haya dejado perder la ocasión. Después de esto dobló una rodilla y dijo, mi modesto servicio no ha traspasado el límite del más simple deber de un vasallo, y por consiguiente no tiene ningún mérito. Pero ya que vuestra majestad se digna considerar que merece alguna recompensa, me atrevo a hacer una petición al efecto. Cerca de 400 años atrás, como vuestra majestad no ignora, estando enemistados Juan, rey de Inglaterra, y el rey de Francia, se decretó,
que 2 campeones combatieran en la palestra para poner término a la disputa con lo que se llama juicio de Dios. Reunidos los 2 reyes y el rey de España para ser testigo de la disputa y juzgarla, apareció el campeón francés, mas era tan temible que nuestros caballeros ingleses se negaron a medir sus armas con él. Así el asunto, que era muy grave, estuvo a punto de resolverse contra el monarca inglés por falta de campeón. En la torre se hallaba Lord de Courcy, el más poderoso brazo de Inglaterra, despojado de sus honores y posesiones, y consumiéndose en largo cautiverio. Apelóse a él, que accedió y compareció armado para el combate, mas no bien divisó el francés su recio cuerpo y oyó su famoso nombre, huyó a escape, y la causa del rey de Francia quedó perdida. El rey Juan devolvió a de Courcy sus títulos y posesiones y le dijo: «Manifiéstame tu deseo y lo conseguirás, que aunque me cueste la mitad de mi reino». A lo que de Courcy, de hinojos como yo estoy ahora, contestó: «Pido, pues, solo una cosa, señor mío, y es que yo y mis descendientes tengamos y conservemos el privilegio de permanecer cubiertos en presencia del rey de Inglaterra mientras su trono perdure. Concedióse la gracia, como vuestra majestad sabe, y como en estos 400 años no ha habido nunca un momento en que la familia haya carecido de herederos, hasta el día de hoy el jefe de la antigua casa tiene aún el sombrero o el yelmo puesto ante la majestad del rey sin impedimento alguno, y nadie más puede hacerlo. Invocando este precedente en ayuda de mi ruego, suplico al rey que me conceda esta gracia y privilegio para más que suficiente recompensa mía y ninguna otra cosa, a saber, que yo y mis herederos para siempre podamos sentarnos en presencia de su majestad el rey de Inglaterra. Levantaos, Sir Miles Hendon, caballero», dijo gravemente el rey, dándole el espaldarazo con la espada de Hendon. «Levantaos y sentaos. Tu petición queda concedida. Mientras subsista Inglaterra y perdure la corona, no caducará tu privilegio». Apartóse su majestad meditando, y Hendon se dejó caer en una silla junto a la mesa, diciéndose: «Ha sido una feliz idea, que me ha traído un gran consuelo, porque tenía ya las piernas fatigadísimas. Si esto no se me hubiera ocurrido, acaso habría tenido que estar en pie semanas enteras, hasta que se cure el seso mi pobre muchacho». Después de lo cual prosiguió diciéndose: «Heme aquí convertido en caballero del reino de los sueños y de las sombras. Es una situación peregrina y extraña en verdad para un hombre tan positivo como yo. No quiero reírme de ninguna manera, Dios me libre, porque esto, que para mí es tan falto de substancia, es real para él, y para mí en cierto modo tampoco es una falsedad, porque refleja verdaderamente el espíritu dulce y generoso de este chico». Y terminó después de una pausa: «Ah, si me llamara con mi hermoso título delante de gentes. Qué singular contraste entre mi gloria y mi porte. Pero no me importa. Llámeme como quiera y como le agrade, que yo estaré contento».